análisis que propongo de vértigo como análogo de la realidad tiene que ver con, como decíamos en la clase anterior, la construcción de la subjetividad. Es un problema importante, puesto que la realidad la observa, la construye un sujeto, siempre. La época en la que se rodó Vértigo en Estados Unidos, en el campo pictórico, estamos relacionando a Vértigo con la pintura, lo que se hacía, lo que más fuerza tenía y lo más interesante desde mi punto de vista era esto. Action Painting, Pollock, en los años 50 fue el movimiento también llamado del expresionismo abstracto o de la escuela de Nueva York, Koning, Mark Rothko. ¿Y qué se hacía en el campo contrario? Porque claro, aquí había una dialéctica política. ¿Qué se hacía en el campo contrario? Pues en el campo contrario se hacía esto. Este es un cuadro junto al mar de Ineka de 1957. Vértigo es de 1958. Hay que contraponer, había aquí una contraposición artística, pictórica, pero en el fondo también ideológica, entre el arte abstracto expresionista en Estados Unidos y lo que aquí se llama realismo socialista. Una figuración pictórica totalmente realista, donde, al menos aparentemente, no hay nada simbólico, son trabajadoras, en este caso pescadoras, trabajando. Esa exaltación de lo colectivo, del socialismo, de lo colectivo, de una manera, además, que todo el mundo pueda entender, figurativa. Por tanto, tenemos aquí una contraposición para entender el marco ideológico en el que se produce Vértigo, porque Vértigo no se produce así en el cielo y sobre nada, ¿no? Se produce en Estados Unidos, en el sistema de Hollywood, de producción de Hollywood, en 1958, que es la época de la Guerra Fría. Tenemos el subjetivismo abstracto que apunta a una reivindicación del individualismo. Aquí el artista se expresa totalmente como una subjetividad total, que no tiene que dar explicaciones de lo que está pintando, es lo que surge de su cuerpo, surge de él, de individuo. Hay una reivindicación total del subjetivismo, tanto en el pintor como en el espectador, o el que ve este cuadro, que lo puede interpretar como quiera, porque es algo totalmente subjetivista y individual. Cada espectador, cada individuo que mira este cuadro lo puede interpretar desde un punto de vista totalmente subjetivo. Mientras que, por otro lado, está el objetivismo, una realidad objetiva, las de las pescadoras, junto al mar, que apunta además a un trabajo colectivo en la reivindicación de la sociedad, que es el socialismo. Porque la contraposición política más fuerte que hay, al menos en la modernidad, es individualismo frente a socialismo o colectivismo. En la clase anterior pusimos el ejemplo de, para mí, el autor que mejor ha tratado este problema, y antes, que es Iván Vélez, pero aquí tenemos un trabajo más reciente de otro autor para confirmar esto que decíamos en la clase anterior, que hay detrás del expresionismo abstracto. Es un artículo publicado en la revista Hop Down en el año 2017, que no cita a Iván Vélez, bueno, pero este es un mal español, ¿no? Que nunca se cita a otros autores españoles precedentes, yo no sé por qué. Debería haber citado a Iván Vélez, porque el artículo al que nos referimos en la clase anterior es varios años anterior también a este, pero bueno, confirma desde otro punto de vista y con otros datos lo mismo que decía Iván Vélez. La CIA se infiltró en todas las disciplinas culturales, tales como la literatura, la música y, por supuesto, la pintura. Hay que decir, porque Enrique Redondo lo dice antes en su artículo, que la CIA se acababa de crear en ese momento y él dice, bueno, si él lo dice, que era una agencia progresista, que la mayoría de la gente que trabajaba ahí pues era de ideología progresista, liberal, lo que en Estados Unidos se llama un liberal, que es diferente a lo que se conoce en Europa. Pues él dice que en esa época
la gente que trabajaba en la CIA era culta, venía de las universidades, la mayoría de ellos, eso dice este autor, y eran progresistas. Bueno, pues había que buscar un arte opuesto a la artificial, anticuada y por momentos ridícula iconografía realista soviética. Una expresión pictórica a la que se pudiera oponer mostrando la pujanza creativa americana. Un arte novedoso que mostrara al mundo el régimen de libertades individuales, ahí está la clave, el individualismo, que imperaba en los Estados Unidos. Donald Jameson, uno de los directivos de la CIA encargados del proyecto, declaró lo siguiente. Son declaraciones literales que recoge este artículo. El expresionismo abstracto era el tipo de arte ideal para mostrar lo rígido, estilizado y estereotipado que era el realismo socialista que mandaba en Rusia. En 1957, otra cita literal, todo lo que está entrecomillado es literal de este artículo, en 1953 el Museo Neoyorquino, el MoMA, crea con el apoyo y dinero de la CIA el Programa Internacional de Exposiciones. En 1952 la Rockefeller Brothers Fund había creado una beca de $125.000 para tal fin. Mediante estas muestras, Estados Unidos descubrirá al mundo las obras de Pollock, Kooning y Rothko y restos de artistas que se englobarán bajo la denominación de expresionistas abstractos americanos. Y luego, yo creo que está relativamente bien documentado que detrás del expresionismo abstracto estaba la CIA, igual que detrás y las fundaciones privadas, como la de Rockefeller, el dinero de grandes millonarios, como podía ser Rockefeller, muy interesados por el arte, siempre Rockefeller, y sobre todo por la pintura, y detrás del otro tipo de arte, del realismo socialista, estaba claramente el gobierno, ¿no? En un estado totalitario donde predomina el vector descendente, en realidad tiende a haber solo gobierno y eliminar por completo la sociedad civil. Bueno, pues en el lado opuesto pues estaba el gobierno. Por tanto, estamos situando Vértigo en la realidad, porque no podemos pensar que Vértigo está fuera de la realidad o estuvo fuera de la realidad en su momento de producción. En la realidad, que es una realidad conformada por las ideologías. Sí, sí, que abarcan, desbordan por completo a esos otros campos que están subsumidos, por tanto, en esta realidad ideológica, que son las ciencias, que ponemos ahí de lado, porque ahora no es nuestro objeto de estudio, por supuesto, las ciencias y las artes, que sí que nos interesan, no porque aquí estemos haciendo nada en el campo de las artes, nosotros estamos desde fuera del campo de las ideologías, de esa ideología que, como hemos definido ya axiomáticamente, es la filosofía. Pues desde ahí estamos reflexionando sobre las artes. Pero desde ahí, porque no hay otro sitio. Aquí no estamos haciendo arte, ni estamos haciendo ciencia. Bueno, lo primero que hay que decir de las ideologías, en este marco teórico que propongo, definido ya axiomáticamente en la primera clase, es que tiene dos momentos. Y esto lo tomo del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Esos dos momentos que pueda haber en las ideologías, aunque elaborándolo e interpretándolo de manera diferente. En las ideologías hay un momento nematológico, que esta palabra sí que viene de Gustavo Bueno, curiosamente es una palabra, una etimología curiosa, porque remite a nemátodo, a gusano. Bueno, momento nematológico desde el punto de vista filosófico y momento tecnológico, que esto confunde mucho. Momento nematológico es el puramente ideológico, ¿no? Y es el momento del progresus, de progresar, porque toda ideología propone algo para progresar en la realidad, si no, no sería una ideología, sobre todo en el campo político, claro. Las hace progresar, pero claro, solo en lo imaginario. Recordemos que el progreso es la vuelta a la caverna. En Platón, progreso es volver a la caverna otra vez. Bueno, pues el momento nematológico es una vuelta siempre a la caverna, ¿no? Siempre, o a estar en la caverna. Mientras que el momento tecnológico puede ser un primer paso, solo un primer paso, solo un indicio, solo una puerta abierta, para trascender las ideologías ya en lo simbólico y, por tanto, acceder al campo de las ciencias o al campo de las artes. En este caso, que es el que nos interesa ahora, para regresar al campo de las artes. Es decir, que el momento tecnológico que tiene todas las ideologías, si yo quiero construir un mensaje propagandístico
que convenza o que seduzca al otro o a los otros, pues lo tengo que construir técnicamente bien construido. Un anuncio, pues para que funcione tiene que estar tecnológicamente bien hecho. La ideología no supone un producto mal construido, al contrario, si la ideología funciona como propaganda, es porque utiliza bien la memética y utiliza bien ciertos recursos tecnológicos en el campo del audiovisual, pues los recursos audiovisuales para que funcione. Bueno, pues la ideología que envuelve al individualismo liberal anglosajón frente al socialismo comunista soviético, en este caso en la Guerra Fría, tiene un momento nematológico, que es su anticomunismo, su antisocialismo soviético, y un momento tecnológico, que en este caso fue la abstracción constructivista. En la abstracción constructivista, la CIA encontró, y la Fundación Rockefeller, un instrumento ideal para reivindicar la subjetividad, el subjetivismo y, por tanto, al individuo, frente al grupo, frente al colectivo. Pues bien, este momento nematológico, el nematológico, cuidado, está claramente en el cine de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock participó en sus películas en diferentes nematologías, primero contra el nazismo, hay un antinazismo evidente, antes ya de la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, hay muchas películas contra el nazismo, evidentemente en el cine de Alfred Hitchcock, y en la Guerra Fría contra el comunismo, contra los socialismos, porque el nazismo es una forma de socialismo, opuesta conflictiva con el comunismo, pero socialismo. De hecho, el partido nazi alemán era Partido Nacional Socialista Obrero, el Partido Nacional Socialista Obrero alemán. Y el fascismo, el Partido Fascista Italiano, Mussolini era el director del periódico del Partido Socialista y un intelectual y un dirigente del Partido Socialista. Viene del socialismo. Son formas de socialismo a las que se contrapone el individualismo liberal. Pues es decir, que Hitchcock fue literalmente antisocialista, tanto en la forma nazi o fascista como en la forma comunista. Y hay películas literalmente anticomunistas. Cortina rasgada, claramente, de 1966, y sobre todo Topaz. Topaz con la crisis de los misiles y que transcurre en Cuba y demás, que son de las peores, en mi opinión, de la filmografía de Hitchcock, precisamente porque se deja llevar por la nematología. Hay un exceso de ideología y esto es muy malo. La ideología es veneno puro para la obra de arte, porque la ideología siempre es contexto y la obra debe ser texto. Entonces, el contexto mata al texto. Si es demasiado poderoso, demasiado influyente, siempre hay algo de contexto, eso es inevitable, pero claro, en Cortina Rasgada y en Topaz hay demasiado, en mi opinión. Pero son ejemplos de cómo después de Vértigo en los años 60, Hitchcock se dejó llevar bastante por este momento nematológico. Bueno, y el momento tecnológico, claro, aquí hay una dificultad. El momento tecnológico en la ideología liberal anglosajona es, de este momento de la Guerra Fría, en el campo de la pintura, es el subjetivismo abstracto, que supone la desaparición de la figura y la emergencia absoluta del fondo, hasta llegar a las veladuras de Mark Rothko, que es ya la evidencia misma del fondo, ¿no? ¿Es posible en el cine? ¿Es posible en el cine? O esta es la pregunta que dejábamos caer al final de la clase anterior. Bueno, esto es muy difícil que sea posible en el cine, porque el cine ante todo es arte figurativo. Y de ahí eso que se llama en la semiótica fílmica impresión de realidad. Pero claro, esto es así si creemos que la realidad solo es lo que dice el realismo, ese realismo ingenuo. La realidad es lo que se reconoce. No, si partimos de la base de que la realidad es una construcción significante, que es otro axioma que hemos propuesto, la realidad está construida por el lenguaje, por los significantes, pues el significante se puede manifestar incluso en el cine en su más pura elementalidad material, en su más pura envase significante, y producir una significancia. ¿Eso se ha hecho en cine? Sí, y en los años 50 precisamente, 40 y 50, finales después de la Segunda Guerra Mundial, y lo hizo un cineasta canadiense, Norman McLaren, y vamos a ver ahora una película suya. Norman McLaren
era cineasta, porque él pintaba, directamente pintaba con pinceles. Esto que vamos a ver no está hecho con ordenador ni con ningún otro tipo de tecnología. Está hecho con tecnología cinematográfica de la época de los años 50, pintando directamente con pinceles sobre el celuloide. Y estas películas, aunque ahora nos parezca raro, se proyectaban antes de los largometrajes. En esta época, en los años 50, en los cines podía uno ver 3 productos diferentes. Un noticiario, que contaba las noticias, era la época de los inicios de la televisión, no había todavía televisión bien extendida, entonces las noticias se oían en el cine, había un noticiario, un cortometraje, como estos de Norman McLaren, que se proyectaban en los cines, están hechos para proyectarse en los cines, es industria cinematográfica. De hecho, como a Norman McLaren no se sabe dónde colocar, en los libros de historia del cine se le coloca como dibujos animados. Bueno, o bien, dibujos animados. Era cine que se veía ahí, era propaganda. Hay una película muy bonita de Norman McLaren que se llama Barras y Estrellas, que se puso en todos los cines de Estados Unidos y Canadá como propaganda bélica. Cuando Estados Unidos iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial y entró en Barras y Estrellas. Es una película hecha de propaganda bélica y, en cualquier caso, era un producto cinematográfico, aunque corto, un cortometraje. Pues vamos a ver un cortometraje de Norman McLaren, Una fantasía en colores, de 1949, digo, finales de los 40 y los 50 es la época dorada de McLaren, que es un cineasta inglés, pero que hizo todo su trabajo en Canadá.
Bueno, Norman McLaren. En mi opinión, la Guerra Fría no la ganó Estados Unidos, no claramente, derrotando a la URSS. De hecho, la URSS desapareció, no por su poderío militar, que la URSS tenía mucho poderío militar, o tecnológico. La URSS se adelantó en la exploración espacial, mandó el primer satélite artificial y tenía una tecnología muy potente, sino que en el fondo Estados Unidos, creo yo, que bueno, esto habría que discutirlo, ganó la Guerra Fría desde el campo cultural. Es un ejemplo de guerra cultural que es muy importante. Las guerras también se producen en el campo de la cultura, porque desde luego es una maravilla, por lo menos de mi punto de vista, con el jazz. El jazz y el expresionismo abstracto, pues Estados Unidos tenía todas las de ganar, creo yo, vamos. Desde luego a mí me atrae mucho más el jazz y el expresionismo abstracto que el realismo socialista. Y la música que se hacía entonces eh, era absolutamente banal, ¿no? No trascendía. Me pasó el gran momento de los grandes músicos en la URSS. En los años 50 pues, vive otra crisis también, incluso la música, ¿no? De hecho, se empezó a hacer jazz también allí en la URSS, imitando a Estados Unidos. Bueno, entonces este momento tecnológico está en Hitchcock, en Norma McLaren, desde luego, ¿no? Y nos demuestra que el cine no se puede definir como desde la fotografía, desde el plano. Hay algunos teóricos del cine que dicen, no, la base del cine son los planos. Bueno, pues hay planos, no hay. No, más y es cine. No, la base del cine es la fotografía, pues tampoco. La impresión de realidad, bueno, tampoco. ¿Eh? La impresión de realidad como realidad realista. El cine es una construcción significante como mímesis de otra construcción significante que es la realidad. Luego el cine es una construcción significante que incorpora el movimiento, eso sí que es fundamental, kine, movimiento, kine, grafos, movimiento hecho desde una máquina, desde el cuerpo de un autor, con sus manos a través de una máquina, hace una mímesis, es una representación de la representación, que es la realidad. Y esa mímesis puede abarcar cualquier aspecto, porque la realidad es una construcción lingüística en sí, es una representación, entonces pues se puede hacer incluso un cine expresionista abstracto totalmente, aunque es difícil porque el cine comercialmente ha funcionado como, sobre todo como ficción narrativa representativa. Bueno, entonces en Vértigo está este momento tecnológico, el momento nematológico en Hitchcock y en Vértigo está, ¿no? En Vértigo está reivindicando el individualismo, ¿no? Porque Vértigo puede verse como una reivindicación de la subjetividad subjetivista y del individuo, ¿no? Ese individuo que es Scotty. Claramente protagoniza en ese aspecto la película. En el punto de vista del espectador tiende a confundirse mayoritariamente durante casi toda la película con el de Scotty. Bueno, pues ver el momento tecnológico de la ideología de los años 50 en Estados Unidos en Vértigo se tiene que ver sobre todo a través de Saul Bass, que es el autor de los títulos de crédito y de escenas de la película como la de la pesadilla de Scotty, antes de volverse loco y que le ingresen en el manicomio. Esa también está hecha por Saul Bass. Y por tanto, hay partes importantes de la película, los títulos de crédito y esa escena o secuencia de la pesadilla nocturna de Scotty están hechas por Saul Bass. Saul Bass, que es un diseñador gráfico y cartelista, pintor, dibujante y autor de títulos de crédito. Con Scorsese ha trabajado mucho, por ejemplo, con Scorsese y con Hitchcock también. Pues, como dice Wikipedia, se formó con György Kepes, un diseñador gráfico húngaro que había trabajado con Laszlo Moholy-Nagy en Berlín antes de emigrar a los Estados Unidos. Por tanto, Kepes fue el que introdujo a Saul Bass en dos influencias clarísimas en su estilo, que son el estilo Bauhaus de Moholy y el constructivismo ruso, que son las dos grandes influencias. Ahí tenemos a la izquierda un diseño de Moholy precisamente para la Bauhaus, que es un grafismo muy geométrico, donde aparecen las formas geométricas, es una abstracción geométrica, que eso está claramente en Saul Bass, sin duda alguna, los títulos de crédito de Psicosis, donde aparecen barras longitudinales
y verticales, o en estos títulos de crédito donde aparecen también esferas, espirales, formas geométricas. En las formas geométricas de la Bauhaus de Mouly están ahí, ¿no? Y luego el constructivismo, que es lo que enlaza más directamente. Bueno, esto porque remite a la abstracción, también la Bauhaus remite en cierta forma a la abstracción, aunque es una abstracción más geométrica, que se queda todavía en la geometría, no avanza hacia el fondo. Pero, además de esta abstracción, lo que enlaza más Vértigo con el momento tecnológico de la action painting es el constructivismo, que aquí de nuevo recogemos una definición canónica, ¿no? Ahora lo canónico es Wikipedia, bueno, pues lo canónico, lo que se entiende por constructivismo. La realidad es una construcción en cierto grado inventada por quien la observa. Como vemos, es un subjetivismo total. En la realidad no hay una realidad objetiva. Para el constructivismo desde el punto de vista ideológico, para el subjetivismo no. No hay una realidad objetiva. En el extremo no hay una realidad objetiva. La realidad es tal y como yo la veo. Y eso lleva también al emotivismo. La realidad es como yo la veo desde mis emociones y desde mis pasiones, ¿no? Que es ya el colmo del subjetivismo, ¿no? El decir, no, la realidad son mis sentimientos. Bueno, pues vamos a ver estas influencias claramente en esta parte de los títulos de crédito que abandonan lo figurativo claramente y se adentran en el mundo de la abstracción. En el mundo de la abstracción que remite sobre todo a esas dos influencias constructivistas y abstractas geométricas que hemos visto en Saúl Bas. Vemos aquí la aparición de claramente esos elementos geométricos, todo en torno a dos ideas, que es la del ojo y la de la espiral. El ojo y el vértigo que procede de la mirada, del ojo, la mirada al abismo, la espiral. Bueno, esperemos que YouTube no me censure el vídeo por la música. Es un problema en YouTube, que no admite que estos fragmentos se utilicen con fines pedagógicos o académicos, como es el caso. Después de la abstracción, la vuelta a la figuración. Fondo, fondo oscuro, una imagen borrosa, abstracta, pero aparece la mano. La mano es determinante. La mano que se agarra, que se sujeta, ya nos sujeta otra vez al campo de la figuración, de la realidad figurativa reconocible. Por tanto, tenemos ahí ese ojo que mira, que se cubre un virado completamente en rojo y en el que aparece ya la abstracción, porque es un ojo que mira desde su subjetividad. Digamos que aquí, como decían antes en los trenes, había un letrerito que decía, en Italia sobre todo, es pericoloso sporgersi, ¿no? Es peligroso asomarse al exterior. Entonces, Buñuel quiso poner a una de sus películas, a Un perro andaluz, antes de decir el título en concreto, es peligroso asomarse al interior.
Bueno, pues esto es lo que es también el mensaje subyacente, porque también en Vértigo hay algo de surrealismo. Si había un cineasta del que copió, hemos hablado de la influencia de Hitchcock en muchas películas de Vértigo, pero es que en Vértigo y en Hitchcock hay influencias de un cineasta español, de Luis Buñuel, y él lo reconoció, que muchas de sus ideas y muchas de las referencias que él utilizaba son huellas de películas de Luis Buñuel. Desde él, también hay una torre de una iglesia y el protagonista que si tira o no tira a su mujer desde la torre. De hecho, la huella en Vértigo de una película que le precede es él, de Luis Buñuel. Bueno, pues hay algo de surrealismo también en Vértigo, y es ese subjetivismo ya llevado al extremo, que es el subjetivismo de la pulsión misma, y que emerja la pulsión sin más. En cualquier caso, es el ojo que mira al exterior. ¿Por qué le da vértigo a este ojo que mira? Bueno, lo podemos ver como que mira al objeto de deseo que está en el exterior, esa sería una primera interpretación, pero cuidado, también porque mira su falta de ser. Es un ojo que reconoce, que ve en el objeto de deseo al final su falta de ser, y eso le produce vértigo. Y ese agujero negro en el centro de la espiral, esas geometrías de Saul Bass que están claramente al lado de la Bauhaus, pero también es abstracción y expresiva. Por tanto, en Vértigo se da no solo ya con Saul Bass, pero fundamentalmente a partir del trabajo iconográfico de Saul Bass, pero más allá, incluso ya en el interior de la propia película, se da una descomposición, se explicita una descomposición que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en ese momento, en los años 50, en la pintura en Estados Unidos y en Occidente, no así en la URSS, insisto, una descomposición de la figura y una emergencia del fondo. Y vamos a ver esta escena que también parte del diseño de Saul Bass, donde la figura se disuelve y lo que emerge literalmente es el fondo absoluto, el fondo negro. Y el ritmo de este es el tema Carlota Valdés, ¿no? La música maravillosa de Bernard Herrmann. Bueno, ahí lo hemos visto, ese ojo, ¿dónde está mirando? ¿Al objeto de deseo? Aquí esa falsa dialéctica sujeto-objeto aquí se cuestiona. Este supuesto sujeto, ¿por qué se espanta? ¿Porque ve al objeto, tiene algo que ver con el objeto de deseo? ¿O dónde está mirando? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Abre los ojos, aterrado, ¿y qué es? ¿Y dónde mira? Pues a su falta de ser, a su interior mismo. Ahí donde está el objeto pánico, ¿no? El objeto que le provoca el pánico, el objeto que le provoca el vértigo, está en su propio interior. Y tiene que ver con un elemento figurativo que es el ramo de flores, en tanto en cuanto el ramo previamente ha pretendido cubrir su falta de ser, ¿no? ¿En qué momento? Pues en este, donde ese yo deseante se construye en función de un objeto que ahora sí claramente está en el exterior, que se le ofrece de manera imaginaria, claro, ese es el problema, de manera imaginaria, como aquello que puede cubrir, de ahí el interés del sujeto deseante. El sujeto deseante no se fija en cualquier cosa, se fija en aquello que puede cubrir o que él cree que puede cubrir su falta de ser. Bueno, pues ese objeto aquí se descompone y se demuestra como totalmente imaginario. Se deconstruye, se disuelve poco a poco en una abstracción que recuerda hasta cierto punto la pintura abstracta,
Antes aquí podíamos ver un ramo de flores, pero aquí, si alguien se le pone así de entrada esta imagen, dirá, ¿qué es esto? Bueno, pétalos de flores, bueno, no sé. ¿Eh? Ya vamos hacia la abstracción, y aquí todavía más abstracción, perdón, más abstracción, y al final el fondo. En la dialéctica figura fondo, que es fundamental. ¿Qué es fundamental? Lo que hace figura y lo que hace fondo. Lo que hace figura en el campo imaginario y el fondo, que este es el problema, que nos pone en contacto con lo real. Ese es el horror y el terror del sujeto deseante cuando se confronta al fondo. El otro objeto que se disuelve y ya provoca el momento de máximo pánico y de máximo terror por esa confrontación. Cuando el objeto desaparece, cuando el objeto imaginario desaparece, aparece lo real. Esa es la cuestión. Entonces, el otro objeto es el broche. El broche, que luego jugará un papel fundamental, será reintroducido como objeto imaginario en la trama de Vértigo, que también fue algo que el sujeto deseante miró con deseo porque parecía, en cierta forma, cubrir su falta de ser. Y que está relacionado con el cuadro, ese colgante que lleva el cuadro de Carlota Valdés. ¿Qué ocurre cuando el broche rojo, a partir del rojo, aquí empieza el virado en rojo, antes vimos el virado en azul de la noche, es una pesadilla nocturna, y pasamos con estos colores planos que remiten también al expresionismo de la Escuela de Nueva York, claramente, y que son como veladuras, dentro de lo que pueden ser veladuras en el campo fotográfico del cine. Pues ahora tenemos una veladura en rojo que conduce a una visión de la tumba, el fondo aquí literalmente como el fondo de lo real, ¿no? La conciencia de la muerte advenidera, que decía Heidegger, la conciencia de la muerte advenidera como una verdad indiscutible. Esos que discuten que no hay verdad, pues tenemos una verdad indiscutible, que aparece en este juego entre el rojo y el negro, con el fondo, que vuelve otra vez el rojo y otra vez el fondo. En la pesadilla es el fondo. ¿Y esto qué es? ¿Es un plano de la película? No, es uno de los cuadros que puse en la clase anterior de Mark Rothko, que es el otro gran, en mi opinión, los dos grandes del expresionismo abstracto son Pollock, en que avanza hacia el fondo, pero el que realmente avanza al fondo son las veladuras de Rothko, que insisto, hay que verlo en sus grandes formatos y en un museo. Rothko no se puede reproducir, y menos aquí en el vídeo. O esta otra, que introduce el rectángulo y ese juego entre el rojo y el negro. El rectángulo, ¿qué significa el rectángulo en la propia forma de rectángulo que tiene el marco del cuadro y ese rectángulo dibujado en el interior del cuadro? Porque un cuadro es el marco y lo que contiene. Bueno, pues vamos a ver unas declaraciones del propio Mark Rothko, que venía de Rusia, de ahí que no es extraño que participara eh, en, en esa utilización política del expresionismo contra la Unión Soviética. No creo que le tuviera muchas simpatías. Él era hijo de emigrantes y él nació en la antigua Rusia zarista, huyendo, eran judíos, huyendo del antisemitismo que había en Rusia, ¿no? Era un judío nacido en el imperio, en Letonia, pero que en ese momento formaba parte del Imperio Ruso. Y cuenta algo muy significativo. Los cosacos se llevaron a los judíos del pueblo donde vivía Rothko con su familia, hacia los bosques y les hicieron cavar una fosa común. Imaginé esa tumba cuadrada tan claramente que no estaba seguro si realmente la masacre ocurrió durante mi existencia. Siempre estuve atormentado por la imagen de esa tumba.
y que de alguna manera profunda estaba encerrada en mi obra pictórica. Yo siempre he dicho que Rothko es el pintor más mal utilizado y más manipulado de la historia, porque hubo una época que era totalmente decorativo. Había una cadena por ahí de cafeterías italianas y tal que tenían todo láminas de Rothko. Y yo me espantaba, ¿no? Porque era aparentemente una cosa muy bonita, muy decorativa. Y yo cuando lo veía, porque para mí Rothko siempre ha sido un expresionista y en el fondo veo el terror en sus veladuras, siempre. No puedo, a pesar de los juegos de colores tan impactantes que hace Rothko, yo no podía dejar de ver ahí esto, las tumbas, y me hacía mucha gracia, ¿no? En plan decorativo, ¿no? El arte degradado a su mera función decorativa. Pero Rothko no es eso, ni mucho menos. Es un artista muy importante que nos habla de esto, en realidad, de la tumba. El ojo del sujeto que mira, pero el sujeto pasional, claro, ya no es un sujeto racional, ya no es el sujeto kantiano, puro y duro, el sujeto a la razón, es un sujeto deseante y por tanto habría que llamarle yo. Esto es un problema terminológico de aquí. En realidad, a este sujeto deseante del romanticismo y del expresionismo abstracto, en general del subjetivismo, hay que llamarle yo. Ese sujeto atrapado en el vértigo de qué. Finalmente, ¿de qué? ¿Qué vértigo? ¿El que produce el objeto de deseo? No. El que produce su falta de ser. Y ese es el memento mori que aparece en este ojo, que es el ojo, es un autorretrato del ojo de Escher, de este importante artista que hacía esos dibujos, esos grabados, esas litografías tan impactantes, que era Escher. Pues este es un autorretrato de Escher del año 46, en el que retrata su ojo y en la pupila del ojo la calavera. Allí donde aparece la espiral aparece la calavera, pero es que en el fondo eso es la espiral también, y eso es el vértigo a la muerte, a la muerte. El vértigo se lo produce a Scotty esa experiencia real con la muerte, cuando el policía cae haciendo una espiral en su caída y muere. El memento mori. Por tanto, el problema, volviendo al estadio del espejo del que hablamos en la clase anterior, es que ese yo, es que ese sujeto deseante que es Scotty, está en esa posición imaginaria del niño, está ahí instalado, aunque sea un adulto, pero es un adulto que se comporta como un niño y eso lo refleja muy bien el personaje, ¿no? Es un niño atrapado en el estadio del espejo, en el que ese yo deseante, ese es el problema. Por eso esto va en contra de esa idea aplicada desde el idealismo kantiano al subjetivismo, de que hay un sujeto puro y duro que controla y que domina los objetos. No, no. Ese sujeto deseante es un yo totalmente subordinado, totalmente producido a partir del otro, en este caso del otro materno. Soy yo y soy yo mientras el otro me mira y me desea. Mientras hay una mirada, una correspondencia, soy yo. En el momento en que el otro deje de mirarme, el yo no tiene ninguna estabilidad, el yo se desploma, el yo encuentra su falta de ser, porque es que el yo es una construcción imaginaria, es un globo imaginario. Empezamos así la vida, desde el nacimiento, desde ese choque con lo real, que es el nacimiento, la solución a ese choque con lo real, que sí, que es muy reconfortante, porque nos protege del frío, del hambre, de la soledad existencial, pero que nos envuelve en un globo imaginario y totalmente dependiente del otro. Dependemos totalmente del otro. No hay nada más dependiente que el sujeto deseante, que el yo, porque depende totalmente del otro. Como el otro se aparte, como el otro deje de mirarle, como el otro deje de desearle, ese yo se hunde, se cae, crack up, se desploma, se colapsa. Luego de sujeto poderoso, activo, que controla al otro, no. El sujeto deseante es lo más inestable y lo más precario que hay. Y esto es lo que nos cuenta este arranque. Es la única parte que nos queda ya de ver de los títulos de crédito. Vimos desde el fondo a la figura que eran los labios y sobre esa figura el nombre de James Stewart, a los ojos, ¿no? A los ojos que miran al yo y por tanto si miran al yo, están mirando a cámara, están mirando al propio espectador
tienen que ver con Kim Novak, pero que finalmente se van hacia un ojo en el que aparece Alfred Hitchcock, que será el ojo que dé el virado en rojo y que se abra hacia el memento mori. Porque eso es para mí las espirales de vértigo, un memento mori. Pero este es un momento clave, incluso desde el punto de vista de la historia de los estilos cinematográficos, porque, bueno, esto se ha analizado, por ejemplo, el profesor Jesús González Requena, que es, citamos muchos autores de referencia extranjeros, pero hay que citar a los buenos que tenemos en España, y González Requena es uno de ellos, que ha analizado desde el punto de vista historicista cómo hay un cine previo en Hollywood que él llama clásico, pero eso es un historicismo. No se miraba nunca a cámara. Hay un cine que está basado en que los actores no miran a cámara, y la mirada a cámara es muy rara, salvo en ciertos géneros como el musical y demás. Y luego a partir de Hitchcock, y por eso él lo llama manierista, es una denominación que yo rechazo por historicista, pero bueno, para entendernos, a partir de Hitchcock con el manierismo se empieza a mirar a cámara. Y luego ya el cine posmoderno, que él llama, más posterior a los años 60, pues ya se está mirando continuamente a cámara. Bueno, me mira, me reconozco en su mirada, este es el estadio del espejo. El problema es que es un espejismo que ya que es un espejismo lo anuncia lo poco atractivos que son estos ojos, que no están maquillados, ni tienen una iluminación clara, son demasiado oscuros, tienden al gris, casi, y esos ojos que se reconocen, que se miran en su objeto de deseo primero. El primer objeto de deseo fue el yo materno, esa mirada que viene desde el yo materno. En la noche, cuando se despierta Scotty, como un niño con una pesadilla nocturna, si está ahí su madre y le mira, pues eso le reconforta, ¿no? Pero este momento de horror se produce porque Scotty se despierta por la noche, de ahí el virado en azul, mira y no ve nada más que el abismo. Es más, los objetos de deseo que parecían cubrir su falta se deshacen y aparece el fondo negro absoluto o la tumba. Por tanto, se rompe el espejo. Se rompe el espejo y aparece el memento mori en el ojo del otro. Entonces, ese ojo del otro ya no es ojo del otro, es un ojo que me refleja el abismo en mi propio ojo. ¿Y por qué se rompe el espejismo? Porque el yo deseante, ahí está el problema, encuentra la falta de ser en el otro. Justo lo contrario de lo que ocurría hasta ahora en este desarrollo imaginario, que el yo se construía, el sujeto deseante se construía tapando su falta de ser con el otro. Bueno, pues resulta que el otro, que imaginariamente cubría mi falta de ser, resulta que es un otro que tiene también una falta de ser, y eso es intolerable, claro, ahí sí que se abre un abismo. ¿Y por qué nota el yo que hay una falta en el otro? Porque el otro deja de mirarle y mira con deseo fuera a un tercero. Ese es el momento que describe el complejo de Edipo. Hay un momento en que esa relación entre el niño y la madre, entre el yo deseante y el otro como objeto de deseo, se rompe. Esto es una estructura de la construcción de la subjetividad, sin más. Una estructura lógica. ¿Por qué? Porque la madre desea algo fuera de esa relación. Claro, puede ser que la madre no desee nada. Eso es lo que Freud llama una madre fálica. ¿Por qué la llama fálica? Porque cubre su falta de ser con el niño. Su hijo cubre aparentemente su falta de ser. Por eso el niño es el falo que le falta a la madre. Pero claro, es una relación imaginaria, ¿eh? Estamos en psicosis. Norman es su madre y su madre es Norman. Están los dos ahí muy contentos, puede que estén ahí los dos muy contentos. De hecho, eso dice el psiquiatra al final de la película, que todo es porque la madre era muy posesiva y vivieron juntos muchos años esa historia de amor mutuo el niño y la madre, ¿no? Sin nadie más, sin un tercero. Hasta que la madre se volvió a casar y bueno, viene toda esa historia que se cuenta en psicosis, ¿no? Entonces, si la madre cree, porque esto es una creencia imaginaria, que el niño como falo imaginario cubre su falta, pues entonces es una madre fálica tremendamente destructiva para el niño y para ella, ¿no? Según Freud.
Pero si desea algo más fuera de esa relación, no quiere decir que no desee esa relación, por supuesto, toda madre es el fundamento mismo del amor, el amor de una madre a su hijo, eso por supuesto. Pero más allá de ese amor puede desear sexualmente, y aquí el sexo aparece ya, en relación con la muerte, sexualmente a un tercero, que lo pongo ahí como F de falta, eso delata la falta de la madre, pero también de falo. Yo del psicoanálisis me gustaría no utilizar nada, lo siento muy incómodo porque el psicoanálisis remite, por desgracia, muchas veces en el campo de la clínica y tal, a veces, otras veces no, se hace con sensatez, pero muchas veces a cosas insensatas que tienen que ver con las pseudoterapias y la pseudociencia. Yo por mí no lo utilizaría, pero no puedo no utilizarlo porque en el complejo de Edipo y en otras cosas relacionadas con el complejo de Edipo que dice Freud y lo que dice Lacan, desde la lingüística, de todo eso, pues hay unas verdades filosóficas imprescindibles y no se puede analizar una obra de arte, en mi opinión, si no se recurre a ellas. Y una de las más molestas y que yo he intentado eliminar, he eliminado lo que he podido, por ejemplo, inconsciente, que es fundamental en la práctica psicoanalítica. El inconsciente, para mí, a mí no me sirve de nada. Yo puedo analizar una película perfectamente sin utilizar la idea de inconsciente. Por tanto, no hago psicoanálisis aplicado, porque parto de que a mí el inconsciente no me dice nada, no me aporta nada. Y eso es básico en psicoanálisis. Pero, sin embargo, la idea de falo, como aquello relacionado con la falta, y mira que es molesto y da problemas siempre. Yo recuerdo una de las primeras clases que di utilizando este método, que al final oía a los alumnos que salían y decían, ¿qué ha dicho? Pues nada, ha vuelto ya a hablar del falo otra vez y ver falos por todos los lados, riéndose, ¿no? Bueno, pues sí, el falo parece una cosa muy cómica, pero es imprescindible, ¿qué le vamos a hacer? ¿En qué sentido hablo aquí de falo? Yo creo que en el mismo que habla Lacan, en el sentido de simplemente un significante, el significante de la falta, es decir, el niño anatómicamente observa a su madre y dice, ¿qué le falta a mi madre? Anatómicamente, incluso fisiológicamente, desde el punto de vista estrictamente biológico, ¿qué le falta a mi madre? Bueno, pues deduce, es una deducción lógica, que desea lo que le falta, ni más ni menos, pero sin darle mayor importancia. Puede ser F, puede ser S o puede ser... Si podemos poner ahí otra cosa, pues mejor, pero resulta que eso está relacionado con el sexo y con la relación sexual y es lo que el niño percibe, estamos hablando desde el punto de vista del yo, percibe como que le falta, desea lo que le falta. También podemos poner F de father, ¿no? De padre. Ese momento en que el otro desea algo fuera de la relación imaginaria del estadio del espejo, supone, claro, la falta de ser se reactiva en el propio yo. El yo se desploma, como decía antes. Esta es la debilidad del yo, del sujeto deseante. Hace crack up, como Scotty, se desploma literalmente, se cae. Y aparece lo que Kierkegaard llama la angustia, el abismo. Esa angustia de Kierkegaard que está muy relacionada con el abismo, precisamente. El abismo reaparece porque la figura, tal y como la había concebido el yo, como algo absoluto en lo imaginario que cubría completamente su falta de ser, pues ya no lo cubre y aparece la angustia. Una angustia relacionada, es otra deducción lógica que hace el yo con el sexo. Hasta en ese momento no había sexo, aquí no hay sexo. Entre el yo no es yo, tú, en ningún idioma está sexualmente marcado a través del género gramatical. Yo, tú, están al margen de los problemas de género. El género aparece con la tercera persona, él, ella, él, ella. Pero eso en español, en francés, en inglés, en alemán, en casi todos los idiomas que yo conozco, por lo menos, aunque tengo referencias. Y luego, esa falta de ser en el otro aparece con el sexo ligado a la diferencia sexual, que mi madre resulta que es de un sexo diferente de ese otro que ella desea. Y que ha venido aquí a fastidiarnos la fiesta, ¿no? A fastidiarnos ese momento maravilloso. Por tanto, la falta de ser supone una ligazón completa, estructural entre eh, esas dos pulsiones que equivocadamente planteó Freud, aunque luego se dio cuenta de que estaba equivocado y luego lo corrigió Lacan, como si fueran contrapuestas o hubiera una dialéctica en ellas entre Tánatos y Eros. No.
Tánatos y Eros están completamente fundidos, no hay dialéctica, había que quitar esa barra que he puesto ya entre medias. Tánatos se funde con Eros y Eros se funde con Tánatos. Y eso lo vemos aquí porque quien trae la angustia existencial, el vértigo ante el abismo y la conciencia de la muerte otra vez como falta de ser en el yo, es el sexo, es Eros. El sexo es lo que está entre el objeto que se disuelve, entre el ramo de flores y el broche que hemos visto antes. Está el sexo. El sexo está ahí, en este ramo de novia que nunca será Madeleine, porque no puede serlo, no puede casarse. No es que esté en contra del matrimonio y no quiera casarse, no, es que lógica y estructuralmente no puede casarse con Scotty. Y ese ramo de novia que lleva muy cerca de su sexo, como lo llevan todas las novias, claro, porque el ramo de flores en el ritual matrimonial es una metáfora del sexo femenino. Se deshace al lado de ese puente que está ahí, que tiene que ver con el sujetador, con el sostén. Hay una conexión significante desde el inicio de la película. Pero es un ramo de flores que en este momento está mirando apasionadamente el sujeto deseante, del mismo modo que ha fijado su mirada deseante en ese ramo de flores pintado, totalmente imaginario, en el sexo, él lo lleva como una novia. Carlota Valdés está pintada como una novia que nunca fue, esa es la cuestión, que Carlota Valdés nunca fue novia, nunca se casó, y es la historia que le cuenta el librero a Scotty y a Mitch. No se casó porque su amante estaba ya casado, era la típica querida a la que le puso un piso, el amante millonario, en San Francisco, en los años 50 del siglo XIX, se quedó encima con la hija que tuvo Carlota Valdés, y no se casó, porque era la amante de alguien que ya estaba casado. Luego ese ramo de flores también indica que Madeline no se puede casar, porque es la amante, a su vez, es la amante de alguien que está casado, que es Gavin Esther. Por tanto, ¿qué hay entre el ramo de flores que está tapando el sexo de la novia y el broche? Y aquí el broche es lo que cuesta más ver quizás en relación con el sexo femenino, pues el moño y la espiral del moño muy relacionada al sexo. Pero después del moño y la relación que tiene con el abismo en relación con el sexo femenino, lo último que ha aparecido es el broche. Y de ahí la importancia de ese broche, porque, y esta es la reaparición que hará al final de la trama, el broche viene aquí a significar, en el campo de la significancia, el broche es el significante que cubre la falta de ser en Judy, porque hemos hablado de la falta de ser en Scotty, pero ¿cuál es la falta de ser en Judy? Bueno, pues ese es el problema de la mujer en el Edipo, ¿no? Que la mujer no tiene que fantasear nada sobre si tiene o no tiene falo, porque no lo tiene. En lo real no lo tiene, ¿no? Hay una falta de ser en el sentido de el significante que podría cubrir esa falta ya real. Pero en Judy, como el dinero en Psicosis y en muchas películas de Hitchcock, el dinero o una joya es lo que viene a cubrir la falta de ser en lo imaginario, en lo imaginario. Ese es el problema de Judy. Por tanto, esta es la hipótesis fuerte que propongo, el broche viene a jugar el papel de falo imaginario de Judy. De hecho, ella se ha conformado con el broche, con el dinero que le ha dado ligado al broche Gavin Esther, y no hace nada por buscar a Scotty. Será Scotty el que se la encuentre, casualmente. Ella no hace nada. Ella ha quedado satisfecha, aunque en el fondo estaba enamorada de Scotty, y luego no renunciará a recuperar a Madeleine, pero de momento se ha quedado con el broche y con el dinero. Por tanto, esto nos lleva, el siguiente paso en nuestra metáfora, forzando aquí la metáfora,
a que Madeleine en realidad es el falo imaginario, es el constructo imaginario, es el spot publicitario, podríamos decir, frente a Scotty, que aprovecha Judy. Eso ya lo dijo Mitch, y lo intentó ella también hacer equivocadamente. Intentó ir por ese camino, claro, que es el problema del amor romántico, sí, tiene que ver con esto, porque esto hunde sus raíces en la misma construcción de la subjetividad, pues de ahí su fuerza, como demuestra Vértigo. Es un problema que esto es lo que mueve la subjetividad en sus mismas raíces y el deseo en sus mismas raíces. Eso lo sabe Mitch, por eso intenta construirse ella como falo imaginario, pintándose. Pero Mitch no se sale nunca del campo de la verdad. Ese es también su valor, ¿no? En la película. Algo que está del lado de lo femenino, pero también del lado de la verdad siempre. Y por eso Mitch aparece como Mitch, totalmente separada de ese falo imaginario que por quedar separado queda ridículo completamente y no produce ninguna fascinación, ni ninguna seducción, ni ningún atrapamiento en la mirada de Scotty. Todo lo contrario. Pero nos está diciendo aquí una gran verdad, como decíamos en la clase anterior. Que una cosa es Mitch y otra cosa es ese falo imaginario que se puede superponer a ella. Hay un momento en el que por fin Scotty, ocupando el papel meméticamente, con un deseo memético del mediador diabólico, que es, porque vamos a llamarle así, diabólico, porque es lo opuesto del mediador simbólico, ocupando ese lugar del mediador diabólico que es Gavin Lester, espera sentado como un espectador en el teatro, su butaca. Antes ha habido esa escena totalmente apasionada, arrebatada, de un romanticismo exacerbado con la música de Bernard Herrmann, que es Wagner, Tristán y Isolda, toda ella virada en verde, esa escena que apasionaba a Eugenio Trías, y tiene toda la fuerza de la fascinación de Vértigo. Justo después de esa escena tan arrebatada, tan apasionada, viene esta, ¿no? Scotty está ahí sentado, esperando a que entre en el escenario ese personaje, esa máscara, que es Madeleine, reconstruida como máscara, como falo imaginario, vamos a decir así, está esperando que irrumpa ahí el falo imaginario sobre el cuerpo de Judy. Hola, amor mío. ¿Te gusta? ¿Es todo lo que se te ocurre? Ven aquí. No. Me despeinarás. Eso es lo que pensaba hacer. Ven aquí. Es tarde, ya estoy arreglada. Tengo hambre. ¿Prefieres ir a otro sitio? No, Elvis está bien. Tomaré uno de esos estupendos bistecs. Y vamos a ver. Para empezar, creo que... Ayúdame, ¿quieres? Déjame. ¿Cómo funciona esto? ¿No lo ves? Ah, ya está. Gracias. Nos vamos cuando quieras. Solo me falta encontrar la barra de los lados. No te la habré puesto. ¿Será posible que...? Ya no es, ni será jamás Madeleine, porque ¿qué acaba de descubrir Scotty? Pues lo mismo que le hacía ver Mitch, esa verdad que le hacía ver Mitch. Y que una cosa es Judy, su cuerpo. De hecho, aquí el cuerpo de Judy está presente, dice, tengo hambre, me comeré un bistec, cosa que nunca diría Madeleine. Madeleine parecía un ser etéreo, ideal, imaginario, puramente imaginario, nunca hablaría de comerse un bistec, uy, qué hambre tengo. Es el cuerpo de Judy, claro, eso es lo que tiene que aceptar un sujeto maduro que va más allá del yo deseante. Hay un cuerpo, ¿eh? Porque el yo deseante se enamora de un fantasma, de una fantasía. Entonces, está ese cuerpo de Judy, que eso sí se adorna, hemos visto que es delante del espejo. Mira, aquí aparece el espejo, es clave en esta secuencia. Y habla del lápiz de labios y el broche como un adorno de esa Madeleine que ella
intenta que todavía siga funcionando. Por tanto, el espejo aquí juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque Scotty se va a dar cuenta de que el broche es el falo imaginario, es algo totalmente imaginario sobre el cuerpo de Judy, viéndolo en el espejo. Es decir, aunque ahí no se ve, sabemos que a la izquierda del encuadre, justo a la izquierda del encuadre, donde está mirando Scotty, está el espejo y el broche lo ve reflejado en el espejo. Luego, literalmente, el broche ahora se manifiesta, por fin, para Scotty, como un espejismo, como un constructo imaginario. La cámara hace un traveling de aproximación, estos movimientos certeros. Es increíble el cine de Hitchcock con sus movimientos de cámara, los certeros que son. Hay un traveling de aproximación, nos vamos acercando hacia una escala cada vez más próxima y finalmente el encuadre se centra en el rostro de Scotty con el verde detrás, pero que ya se difumina en ese color realista que tiene delante porque está viendo la realidad a través de el espejo, precisamente. Está viendo la realidad de que el broche es un objeto imaginario. Es el falo imaginario del que él había quedado completamente atrapado, porque lo está viendo ahí en el espejo. Esto plantea una cuestión teórica fundamental y muy interesante. Se ha dicho, y es falso, que Freud dijo que el gran enigma para él era lo que deseaba la mujer, pero vamos, no está documentado en ningún escrito de Freud. Mira que Freud escribió un montón. La única documentación que hay es que un discípulo de un psicoanalista vienés dijo que le había oído una vez decir en Viena eso. Es un testimonio indirecto, totalmente. Y es absurdo que Freud dijera eso porque Freud documentó muy bien en su teoría que opinaba él que desea la mujer desea el falo, lo que no tiene, el falo en lo simbólico. Primero el falo imaginario, pero luego el falo en lo simbólico. Sí, eso se desarrolla hasta el final, ¿no? Pero el hombre que cree que lo tiene, como Scotty cree que lo tiene jugando ahí con su bastoncito al principio de la secuencia en el apartamento de Mitch, aunque el bastón se le desploma y se le cae, juega ahí con su bastoncito, como todos los niños, de sexo masculino, cree que lo tiene, ese es el problema. Cree que lo tiene, pero en realidad no lo tiene, el falo simbólico. Esa es la gran lección que tendrá que aprender pasando por la castración del falo imaginario al final del Edipo. Y lo que plantea Freud de una manera o de otra es que tanto el hombre como la mujer tiene que pasar por la castración de su falo imaginario. Lo que pasa es que en el hombre es más complicado porque cree que lo tiene. Entonces, ¿qué desea el hombre? Bueno, pues esto de nuevo un autor español, hemos citado aquí a Lacan, a otros autores en relación con el psicoanálisis, pero este es un autor español porque además de trabajar mucho el psicoanálisis, lo aplica, esto sí que es una aplicación del psicoanálisis, entonces un tanto diferente a lo que estoy haciendo yo aquí, al campo del cine, del análisis del cine y de la imagen. Y ha trabajado mucho este tema en el campo de la imagen, de la publicidad, por ejemplo. La publicidad está basada en la construcción de objetos de deseo en el campo del falo imaginario, incluso en el hombre y en la mujer, ¿no? Él lo ha analizado, por ejemplo, en todo lo que apunta a la erección en el campo de la construcción imaginaria de la mujer. El moño, los tacones, zapatos de tacón fino, que elevan, ponen erecto el cuerpo de la mujer, esa insistencia de las madres antiguas, siempre de que las hijas caminaran erguidas, en la mujer erguida, pero sobre todo en la película está ya dibujado ese objeto de deseo como falo imaginario, ya no solo por el moño, sino por el sostén. El sostén, lo que sostiene, la palanca, lever, como palanca. Por tanto, Madeleine en su totalidad, pero sobre todo en ese resto de Madeleine que ella retuvo, eso es lo interesante, que de Madeleine, lo que ella retuvo, lo que Judy retuvo de toda Madeleine fue el broche, porque tiene mucho valor imaginario, porque el valor del dinero siempre es imaginario, es decir, el valor del dinero es en la realidad, es el significante que más vale en la realidad porque vale por cualquier otra cosa, se puede transformar en cualquier otra cosa. Es un valor imaginario, pero que en la realidad, que es imaginaria, funciona perfectamente. Pues retuvo ese resto, porque es un resto de Madeleine,
que es el broche. Claro, pero la adquisición de ese falo imaginario, como ocurre en otras películas de Hitchcock, como ocurre en Psicosis, por ejemplo, con el dinero que roba, el fajo de billetes que roba Marion, que roba $40.000, ahí es dinero directamente, está relacionado con el robo y en este caso con el crimen. Porque no olvidemos que Judy nos puede caer más simpático o menos simpático como personaje, pero ha sido la cómplice, porque era su amante, como le reconoce al final con su silencio en la torre a Scotty, era su amante, amante abandonada, eso sí, pero amante, y ha cobrado dinero y se ha quedado con el broche. Esa adquisición del falo imaginario ha sido mediante una transgresión de la ley. Por tanto, Judy debe pasar por un encuentro con lo real. Y eso es lo que metafóricamente la muerte de Judy la podemos ver como una metáfora de la necesaria castración brutal, como es todo encuentro con lo real para el yo, la necesaria castración de lo femenino, porque lo femenino, que es una metáfora en Vértigo, y esto se suele olvidar continuamente, no es Judy y Madeleine solo, es Mitch y Judy y Madeleine. Por tanto, en la película hay una parte de lo femenino que es castrado, literalmente castrado, su encuentro con lo real, muere, como mueren tantas protagonistas de las películas de Hitchcock, pero siempre queda otra. En Psicosis muere Marion, pero queda nada más y nada menos que el personaje interpretado por Vera Miles, que era la gran estrella, que es Laila, su hermana, queda Laila. Pues igual que en Psicosis queda Laila, en Vértigo queda Mitch, que es un personaje muy interesante. Pues luego, no es una anulación total de lo femenino, no puede serlo, claro. Entonces, tendría una coherencia fundamental la película en relación con la subjetividad. Igual que hay que castrar una parte de Scotty, que es su vértigo, que hace que se desplome, algo que inhabilita totalmente a un hombre, que se desplome, que se caiga, que dé gatillazo, en una palabra. En la mujer, en la parte de lo femenino, hay que castrar esa transgresión de la ley y ese apoderamiento, esa especie de agarrarse al falo imaginario. Y eso es lo que, en mi opinión, ocurre en esta escena fundamental que analizaremos despacio toda ella, porque es el encuentro con el sexo, entre el hombre y la mujer, con lo real del sexo, pero que vamos a ver solo la parte final, y también es un momento muy apasionado, de amor, romántico y de una fuerte carga sexual, toda ella, en la que la mujer, en este caso, esa parte de la mujer que debe ser castrada, se encuentra con lo real, y lo real aquí aparece también como, primero como falo imaginario, porque fijaos cómo aparece la monja, es una erección casi, prácticamente lo que hace la monja en la torre. Como monja, la monja emerge ahí como un falo imaginario, y ya me fastidia a mí recurrir tanto a lo del falo, insisto, pero no se puede interpretar, en mi opinión, si alguien lo encuentra otra forma de interpretar esto, pues que me lo diga. No se puede interpretar esto si no es viéndolo así. Ese encuentro con lo real es precisamente el horror que le provoca eso que aparece como falo imaginario, pero que inmediatamente se transforma en fantasma acusatorio, porque ese horror que le provoca es la culpa. Es algo en la conciencia de la muerte y conciencia por la transgresión de la ley. Vamos a verlo. Es muy interesante porque la monja, que es un personaje femenino, es una mujer, no lo olvidemos, atraviesa en un instante de aceleración absoluta y se acelera completamente la narración y la representación, las tres fases. Emerge como falo imaginario, luego como lo real, de la conciencia de la muerte, y finalmente como lo simbólico, porque se santigua, hace un signo de la cruz, que es un significante simbólico, claramente en un campo simbólico, que no tenemos ni por qué compartir ni no compartir, pero es objetivamente algo que está en lo simbólico. Y toca las campanas en una iglesia católica,
Estamos en el ámbito de lo simbólico. Es decir, la monja, ese personaje, atraviesa rápidamente esas tres fases, pero sobre todo lo que produce aquí es un encuentro de lo imaginario a lo simbólico, sí, pero en el centro está ese encuentro con lo real, con la mala conciencia, con la acusación, que ha tenido esa parte femenina que, igual que la parte masculina, ha pasado por la castración. Luego aquí estaríamos al final del Edipo en los dos polos. En el polo masculino, Scotty ya no tiene vértigo, se asoma ahí al abismo y no siente vértigo. Se ha curado, por tanto, de ese problema. Ahora tendrá que articularlo en lo simbólico, claro. Y la parte femenina que queda fuera de aquí, que es Mitch, ¿no? Queda en el fuera de campo, pero que está ahí, presente. Por tanto, trascender lo imaginario del complejo de Edipo, y esto también lo apunta Freud, y con eso que llama él la salida genital y demás, es poder casar lo femenino realmente castrado con lo masculino simbólicamente castrado. Casarlo, esto es lo más difícil del mundo, porque si hay algo que no casa en todo esto desde el principio, como hemos visto el lío que hay aquí, es lo masculino con lo femenino. Y de ahí la dificultad de que Scotty no se pueda casar con Madeline, objetivamente, bueno, en la lógica objetiva de la narración no se puede casar, pero tampoco con Mitch hasta ahora, ¿no? Al menos. Porque, bueno, uno podrá estar en contra del matrimonio y todo lo que se quiera. Ahí no ni entro ni salgo. Ahora, la gran verdad que nos dice Vértigo es que casarse es lo más difícil del mundo. Lo más difícil. Bueno, también nos lo dice John Ford, por ejemplo, del Hombre Tranquilo, de Quiet Man. Se casan, hacen como que parece que se casan, pero luego tienen que pasar 2 horas de película para que finalmente acaben casando de alguna manera el hombre y la mujer, ¿no? En The Quiet Man. Es dificilísimo, incluso cuando uno pasa aparentemente por la ceremonia. No se trata, aunque las ceremonias y los rituales, por supuesto, ayudan. Que casar lo femenino y lo masculino es prácticamente imposible, es lo más difícil. Y quien lo logra, pues la verdad es que, al margen de lo que pensemos, pues tiene mucho mérito, porque no casan, no casan. Como vemos aquí, todo esto, toda la película nos habla del problema de casación que hay. Por eso tenemos que ir, y con esto acabo ya, a la etimología de casar. Según la RAE, aparte de matrimonio y demás, hay 7 acepciones, pero vamos a ver 2 muy importantes, porque nos permiten salirnos un poco del campo ideológico, que aquí es tan fuerte, ¿no? Casar es unir, juntar o hacer coincidir algo con otra cosa. Casi nada, ¿no? Disponer y ordenar algo de suerte que haga juego, fijaros, casi un imposible, ¿no? Que haga juego lo masculino con lo femenino. Y con otra cosa, o que tenga correspondencia entre sí. Muy difícil. Ahora, en el diccionario El Tesoro de la Lengua Española de Covarrubias, del siglo XVII, encuentra otra etimología que ha sido cuestionada porque viene del hebreo, casare, que es una palabra que viene del hebreo, que es dejar nulo. Y es muy interesante esta acepción que da Covarrubias. Es dejar nulo, de ahí viene casación en castellano, que es anulación. Una casación jurídicamente es anular algo. ¿Y qué es lo que anula el casar? Pues anula lo imaginario. El paso a través del casamiento entre lo masculino y lo femenino supone la castración previa de lo que hay de imaginario en lo femenino y de lo que hay de imaginario en lo masculino. Digamos que, en cierta forma, en este punto había una cierta posibilidad de casamiento entre Mitch, que ya está fuera de lo imaginario desde el principio, completamente, y Scotty. Scotty era el problema gordo era Scotty, que estaba totalmente atrapado en lo imaginario. Es decir, una vez que Scotty ha vencido su vértigo, pues ya está en otra posición, ¿no? Pero eso la película no lo dice, entonces sería extralimitarnos si fuéramos por ahí, ¿eh? Eso no lo dice en absoluto. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque mañana empezaremos con el tema del matrimonio y del casamiento,